Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la semana 35, día 3 de Aprendo en Casa. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos la actividad Estimamos la duración de los hechos en años, décadas y siglos. Y nuestra meta, resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. El área que vamos a trabajar es matemática. Muy bien, a ver, estimado estudiante, ahora te pido mucha atención de parte tuya. A ver, concéntrate en la actividad que vamos a desarrollar. ¿Qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Vamos a tener en cuenta estos indicadores. A ver, estimados estudiantes, a ver, de representar diversas fechas en una recta numérica. También elegir y resolver las operaciones que permitan responder a las preguntas del problema. Explicar por qué elegiste las operaciones que permiten responder a las preguntas del problema. Luego, identificar la relación entre años, décadas y siglos. Te proponemos el siguiente problema. A ver, mucha atención. Ariana es una estudiante de sexto grado. Ha investigado que Ricardo Palma fue un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero de 1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Muy bien, esas dos preguntas se está realizando Ariana. Quiere saber, esas preguntas, quiere saber las respuestas, pero no te olvides también, para resolver un problema matemático, siempre primero hay que escribir los datos. Y los datos que nos da el problema aquí son las fechas de nacimiento, y las fechas de la fecha que ha fallecido y también el año actual que estamos 2020. Expresa las respuestas utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida. Te invitamos a resolver el problema. Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. A ver, estimado estudiante, ¿qué nos pide resolver el problema? Muy bien, las preguntas están aquí. Aquí tenemos cuántos años vivió Ricardo Palma y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha. Esas son las preguntas del problema. ¿Cómo representarías los datos del problema y por qué y con qué materiales? A ver, los datos se representaría en una recta numérica. Y luego, ¿cómo resolverías el problema? Realizando operaciones básicas, principalmente, a ver, para resolver estas preguntas de este problema, vamos a utilizar la sustracción. Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema. Muy bien, resolviste el problema. Ahora realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compárala con el proceso que tú desarrollaste y presta mucha atención. Primero, representa los datos de la tabla en una recta numérica así. A ver, de esta manera. El ejemplo tienes aquí. A ver, el 7 de febrero de 1833 es el nacimiento de Ricardo Palma. Y el 6 de octubre de 1919, fallecimiento de Ricardo Palma. Entonces, en esta recta numérica, vamos a empezar de 1820, 1830, de 10
en 10 hasta llegar al año 2020. Entonces, si nos damos cuenta, a ver, ¿qué año ha nacido Ricardo Palma? En el año 1833. Entonces, si aquí en esta raya, a ver, en esta rayita roja, tenemos el año 1830, entonces debemos aumentar 3 para que sea, a ver, 1833. ¿Y cuándo fallece? Entonces, antes del año 1920. ¿Cuántos años antes? Un año, porque ha fallecido en el año 1919. Entonces aquí, a ver, aproximadamente en esta línea que tenemos aquí, y luego estamos en el año 2020. Con estos datos, ojo estimado estudiante, con estos datos vamos a poder hallar las respuestas a las preguntas del problema. Segundo, a ver el segundo paso. A partir del año de nacimiento de Ricardo Palma, has marcado en la recta numérica cada 10 años, así, hasta llegar hasta el año 2020. Muy bien, aquí estamos del año 1820, 1830, 40, de 10 en 10 hasta 2020. Y aquí, a ver, del año 1843, 1853, 1863, también, ¿de cuánto en cuánto? De 10 en 10. El tercer paso, copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso la siguiente secuencia de años tomando como referencia las marcas que hiciste en el paso anterior. El nacimiento de Ricardo Palma fue en el año 1833. Vamos a aumentar de 10 en 10. Entonces aquí nos corresponde 1843, 1853, 1863. Luego, ¿qué sigue? Muy bien, tú ya no tienes la respuesta, ¿no? A ver, aquí tenemos lo que tú estabas pensando. Luego aumentamos 10 más. A ver cuánto corresponde. Muy bien, ahí está la respuesta que estabas pensando nuevamente. Si aumentamos 10 más, allí tenemos nuevamente la otra respuesta que tú estabas pensando. A ver, ¿qué continúa? Tenemos aquí 1903, luego 1913, porque estamos aumentando de 10 en 10. Muy bien, luego 1923. De esa manera tú vas a ir completando los recuadros hasta el año 2023, porque es de 10 en 10. Y no te olvides, estimado estudiante, recuerda, este dato es muy importante. 10 años hacen una década y 10 décadas hacen un siglo. Y 100 años, a ver, 100 años hacen un siglo. Muy bien, continuamos. Ahora responde. ¿Cuántos años pasaron desde 1833 hasta 1843? ¿Y cómo lo sabes? A ver, pasaron 10 años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí realizamos una operación de la sustracción. Restamos, a ver, 1843 menos 1833. Entonces nos sale la respuesta 10. Entonces han transcurrido, a ver, ¿cuántos años? 10 años. La otra pregunta, ¿cuántos años pasaron desde 1843 hasta 1853? ¿Y cómo lo sabes? A ver, la respuesta lo tenemos. A ver, ¿tú lo tienes en tu cabeza? Muy bien, esa respuesta es 10 años. ¿Y cómo lo sabes? De igual manera también realizando la sustracción 1853 menos 1843. El cuarto paso,
Elige y resuelve las operaciones que permitan dar respuesta a las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? 86 años. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos restado el año que ha fallecido menos el año que ha nacido. Y nos sale aquí la respuesta 86 años. Entonces, ¿cuál de ellos debemos realizar la resta? A ver, será el de aquí. A ver, o de aquí. ¿Cuál de ellos? Para que salga la respuesta 86. Tenemos aquí el año, a ver, que ha fallecido menos el año que ha nacido. Explica por qué lo elegiste. Porque se tiene que realizar la sustracción a la fecha que fallece menos la fecha que nace. Muy bien. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuántos años han transcurrido? 187 años. ¿Y cómo sabemos qué operación hemos desarrollado para hallar esa respuesta? A ver, aquí hemos restado, a ver, el año actual menos el año que ha nacido. Explica por qué elegiste. Porque se tiene que realizar la sustracción al año que estamos, quiere decir el 2020, menos la fecha que nace. ¿Y qué fecha nace? En el año 1833. Muy bien, finalmente, estimado estudiante, responde las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Ricardo Palma vivió 86 años, es decir, 8 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? A ver, desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha han transcurrido 187 años, es decir, un siglo, 8 décadas y 7 años. No te olvides de esos datos. Ten en cuenta, estimado estudiante, dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos la década que equivale a 10 años y el siglo que equivale a 10 décadas y a 100 años. Resuelve el siguiente problema. Es el reto que tú debes desarrollar. A ver, Ariana también investigó sobre Francisco Fierro Palas. Descubrió que fue un pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Estimado estudiante, el problema anterior ya yo le he desarrollado todo. Entonces, yo estoy seguro que tú has estado muy atento y muy atenta. Entonces, ahora quiero ver el reto que tú vas a desarrollar este problema. Estoy seguro que tú lo harás bien. Utilizando la estrategia, los pasos que te he explicado en el problema anterior, resuelve este problema y, a ver, vas a contestar a estas preguntas y espero tu evidencia, estimado estudiante, en la tarde. A continuación, evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios. El criterio, a ver los criterios. Presenté diversas fechas en una recta numérica. Claro que hemos representado, a ver, el nacimiento y cuándo ha fallecido y el año 2020.
20. Entonces ponemos sí. ¿Y cómo lo hiciste? Ubicando el año de nacimiento, el año que fallece y el año 2020. Elegí y resolví las operaciones que permitan responder a las preguntas del problema. Sí, elegimos la operación de la sustracción para poder resolver las preguntas al problema. ¿Y cómo lo hiciste? A ver, comprendiendo el problema y las preguntas del problema, porque es muy importante comprender el problema y también las preguntas para poder saber si vamos a sumar, restar o dividir o multiplicar. Expliqué por qué elegí las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Elegí la sustracción porque se tenía que restar para hallar las respuestas a las preguntas. ¿Identifiqué la relación entre años, década y siglos? Sí. Repasando la lección anterior. Muy bien, allí nos indicaba, a ver, cuánto es en los años y en las décadas y en los siglos. Ahora, muy importante, con tu familia, a ver, reúnete con tus familiares y explícales en qué consistieron los problemas propuestos y cómo los resolviste. Coméntales que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, por ejemplo, los años, las décadas, los siglos, y diles además que estas unidades se relacionan entre ellas. Así, la década que equivale a 10 años, no te olvides. Por ejemplo, desde el año que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1843, hay 10 años, es decir, una década. El siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1933, hay 10 décadas, es decir, un siglo. El siglo equivale a 100 años, por ejemplo, desde el año que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1933, hay 100 años, es decir, un siglo. Finalmente, dialoguen sobre la importancia de conocer los acontecimientos ocurridos en nuestro país con relación al arte, la literatura y el deporte para valorar nuestros logros y vivencias ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de independencia, que vamos a celebrar nuestro bicentenario el 2021. Muy bien, esta parte es muy importante, estimado estudiante. Ahora reflexiona. A ver, te invito a reflexionar sobre tus avances respecto a la meta de hoy. ¿Cuál era la meta de hoy? A ver, resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. A ver, mis avances sobre la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas, siglos como unidades de medida. ¿Qué sabías antes sobre el tema? ¿Y qué sabes ahora? ¿Sobre qué? Sobre las unidades de medida, a ver, del año, décadas, siglos. ¿Y cómo lo logré? A ver, ¿cómo lo lograste? Esas respuestas, a ver, a esas preguntas debes poner las respuestas y no te olvides enviar tu evidencia a tu maestro o maestra para que se dé cuenta tu avance en cuanto a la actividad del día de hoy. Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando, no te olvides de esta parte, años, décadas y siglos. ¿Y qué son ellos? Son unidades de medida para medir el tiempo. Muy bien, muy buenos días, un abrazo a la distancia y espero tu evidencia.